Un saludo para todos ustedes y les envío grandes bendiciones desde aquí, desde este lugar, deseando que todos estén bien, deseando que el Señor esté actuando de una manera maravillosa en la vida de cada uno de ustedes. Y nuevamente les digo que me da gusto saber y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y que ustedes estén allí en ese lugar que han determinado para este momento, para escuchar la hermosa y maravillosa palabra de nuestro Dios. Les envío un gran saludo y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con nuestra enseñanza de esta semana, en la que Dios quiere darnos a conocer y a entender y a conocer su palabra. Porque tenemos un Dios maravilloso que quiere hablar con su pueblo. Nosotros debemos ser ese pueblo que quiere escuchar a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, te pido que tu paz esté con nosotros, que descienda, que haga que nuestro corazón se sienta tranquilo a pesar de tantas circunstancias adversas que hay en nuestra vida, en nuestra ciudad y aún en el mundo entero. Te pido, Padre, que sea tu paz la que nos haga recibir tu palabra y que tu palabra sea fructífera en nosotros. También te pido por cada uno de los hombres y mujeres que este día van a escuchar tu palabra y que van a aprender de ella. Te pido que los muevas en el corazón, en el espíritu, a llegar a esos propósitos y a esos niveles que tú quieres para tu iglesia Jehová Nissi de progreso. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver una enseñanza que se titula Gloriándonos en la sabiduría de Dios. Para eso vamos al versículo de Jeremías capítulo 9 versos del 23 al 24. Dice la escritura: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, en estos dos versículos vemos como el principio del versículo 23 dice: Así dijo Jehová. Y el final del versículo 24 dice Jehová. Entonces, en el versículo 23 estamos hablando de que lo que se expresa en el versículo 23 es algo que dijo Jehová en el pasado, ¿sí? Es algo que Jehová le dijo al profeta Jeremías antes de que él hablara. Pero el versículo 24 habla de que en el momento que Jeremías estaba hablando, el Señor le estaba revelando lo que tenía que decir. Por eso es que el verso 23 dice: Así dijo Jehová. Así empieza el versículo. Y el versículo 24 termina diciendo dice Jehová en tiempo presente. Esto es maravilloso porque podemos entender que cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, que Dios nos enseñó previamente, en ese momento también el Señor hace caer en nosotros su voz, su revelación, para que en el momento que estemos hablando haya algo fresco, algo nuevo, algo que sirva para la vida de las personas que nos están escuchando en ese preciso instante.
Es así como nuestro Dios trabaja y opera con aquellos que son obedientes en transmitir su palabra. Entonces, estas dos cosas, o esos dos versículos más bien, ¿sabe qué cosas son revelaciones? Entonces, esos dos versículos revelados nos indica que en primer lugar, nuestro Dios nos dice que hay tres cosas específicas en las que no nos debemos de alabar, ¿verdad? Y dice que el sabio no se debe de alabar en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. ¿Ok? Pero sí hay algo en lo que Él autoriza que nosotros nos alabemos. El que se tenga que alabar, dice el versículo 24, y en esto nos da una autorización para que en algún momento nosotros nos podamos alabar. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, ¿te quieres alabar? ¿Quieres hablar bien de ti? Hay algo en lo que Dios permite que hables bien de ti, ¿sí? Y Él dice, en entenderme y conocerme, ¿sí? Qué maravilloso. Él dice, si en algo te has de alabar, no te alabes en toda tu sabiduría, no te alabes en toda tu valentía, no te alabes en todas tus riquezas. Alábate en algún momento en entenderme y en conocerme. Entonces, esa frase en que tenemos que entender y conocer a Dios, a Jehová, nuestro Dios, tenemos que aplicarlo en las primeras tres cosas que nos dice el versículo 23. Y el versículo 23 nos habla de que no nos debemos de alabar el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, y ni el rico en sus riquezas. Pero en este día vamos a entender que el Señor quiere que si en algo nos tenemos que alabar, es entender y conocer cada una de esas cosas, ¿sí? Porque Él dice, en entenderme y en conocerme. Pero el entender y conocer a Dios, nosotros sabemos que tenemos un Dios sabio, que tenemos un Dios valiente y que tenemos un Dios que es rico. Entonces, tenemos que entender y conocer a Dios para poder alabarnos en algo, pero también se trata de que Dios nos está impulsando, nos está llevando a que podamos entender y conocer a Él en su sabiduría, en su valentía y en sus riquezas. Porque no mucha gente está entendiendo la sabiduría de Dios, ni la valentía de Dios, ni las riquezas de Dios. Tan es así que en el tercer aspecto que habla de las riquezas, muchos hablan de que Dios es rico. La misma escritura nos dice que Jesús se hizo pobre, ¿verdad? Para que en su pobreza nosotros podamos ser ricos, ¿sí? Pero muchos toman ese versículo en un solo sentido, en el sentido material. Mas no están entendiendo que hay un sentido espiritual de la riqueza. Y esa es la que dice Proverbios en la sabiduría. La sabiduría es de mayor valor que las riquezas materiales. Por lo tanto, la sabiduría es mucho más rica o hace mucho más rico a aquel que la posee. Y el que la posee es Dios, ¿sí? Entonces, nosotros en este mensaje vamos a específicamente a irnos hacia el entendimiento y el conocimiento de la sabiduría de Dios, porque es lo primero que marca el Señor en aquello que nos debemos, más bien que no nos debemos de alabar, ¿sí?
Por eso dice el verso 23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay en la Biblia aspectos o versículos que nos hablan de que el hombre es sabio en su propia opinión. Y la sabiduría en la propia opinión es algo que obstaculiza e impide que la sabiduría de Dios se desarrolle en el hombre, se desarrolle en el ser humano. Porque todos nosotros podemos dar muchos argumentos y muchas razones del por qué hicimos las cosas, aún por qué hicimos pecado. Y podemos justificarlo de una manera muy hábil, con mucha sabiduría, pero esa es sabiduría en nuestra propia opinión. Porque si nuestra sabiduría o nuestras justificaciones las filtramos o las comparamos con la sabiduría de Dios, nos vamos a dar cuenta que en realidad no somos nada sabios, nada sabios. Pero quien se siente sabio en su propia opinión, siente que su camino es perfecto, es recto, es limpio y no permite que la sabiduría de Dios le haga ese lavado en la mente y ese lavado en el corazón para limpiar todas las inmundicias de las justificaciones y razonamientos humanos, y entonces el hombre pueda realmente tener una vida completamente limpia y recta, como indica Dios con su palabra. Entonces, por eso es que en 1 Corintios 1:25 nos dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense nada más, la Biblia nos dice que puede haber algo de Dios que sea insensato, es decir, algo de Dios que no sea en la completa y absoluta sabiduría. Sin embargo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, es más sabio que nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta del por qué Jehová dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque Jehová está diciendo: si te consideras muy sabio y consideras que tienes gran sabiduría, mira, si yo fallo en algo, aún en lo que yo falle, aún en lo insensato, dice la Escritura, aún en lo insensato mío, soy más sabio que tú. Sabemos que tenemos un Dios perfecto, un Dios santo. Entonces, imagínense entonces con qué nivel de sabiduría vive Dios, con qué nivel de sabiduría nos quiere tener Dios, porque Dios no comete errores, Dios no falla, Dios no es alguien a quien el hombre lo pueda agarrar por sorpresa y lo pueda hacer errar. Tenemos un Dios que tiene propósitos bien definidos, bien planeados, una sabiduría y una inteligencia muy por arriba de nosotros. Y por eso dice la Escritura: aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Entonces aquí esta es la razón por la que nos está diciendo: no tienes por qué alabarte en tu sabiduría. Si quieres alabarte en algo, tienes que alabarte en entenderme y conocerme. Y algo que Él está indicando que debemos de entender y conocer, entre otras cosas, es su sabiduría. Amados hermanos, el Señor nos está diciendo: necesitan entrar a mi sabiduría. Y no solo leerla y repasarla por encimita, necesitan profundizar en la sabiduría. Porque la sabiduría, dice el Señor, la sabiduría, mi sabiduría, es más profunda de lo que ustedes creen.
Y si no profundizan en mi sabiduría, no van a poder entender ni van a poder conocerme. La sabiduría de Dios es algo que hay que entender y que hay que conocer, y para ello necesitamos profundizar, necesitamos adentrarnos, necesitamos tener esa comunión con nuestro Dios para que Él nos pueda revelar la sabiduría. Hay una manera para llegar a ese contacto con la sabiduría y nuestro mismo Dios nos lo ha proporcionado. Veamos lo que dice 1 Corintios 1:31. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta es una frase que va relacionada con la que dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esta frase que nos dice la Escritura, el que se gloría, gloríese en el Señor, es la misma frase, nada más que con diferentes términos, en donde si en algo te has de alabar, alábate en entender y conocer a Dios. Y si en algo te has de gloriar, gloríate en el Señor. Y esta frase de que el que se gloría, gloríese en el Señor, nos está llevando a que nosotros no busquemos ni nos mantengamos en nuestra propia gloria, ¿sí? Porque dice la Escritura en Juan capítulo 7, verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, por eso es que nos está diciendo la Escritura en 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No nos gloriemos en nuestra propia gloria, ¿sí? Porque aquí vimos en el libro de Juan, capítulo 7, verso 18, de que hay quien busca su propia gloria. Su propia gloria. Y eso lo hace aquel que habla por su propia cuenta. Pero el que busca la gloria de Dios, que es el que nos envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, quien busca la gloria de Dios va a hablar de lo que Dios le diga, no de las cosas de su propia cuenta. Entonces, 1 Corintios 1:31 nos dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aquí nos está hablando de que la presencia de la gloria viene a respaldarnos, viene a estar con nosotros cuando tú y yo no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que hablamos del Señor. Y qué mejor hablar del Señor en términos de la sabiduría del Señor. Cuando entendemos y conocemos la sabiduría del Señor, es entonces cuando la gloria del Señor viene a estar con nosotros. La gloria nos rodea, la gloria nos inunda, la gloria nos fortalece, la gloria nos respalda, la gloria opera a nuestro favor. Y por eso es mucho mejor gloriarnos en el Señor. Pero para eso debemos de entender y conocer la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos dice 1 Corintios 1:24, que usted ya lo conoce, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro Cristo es la sabiduría de Dios. El Hijo de Dios es la sabiduría de Dios.
Por eso es que los judíos no podían entender su lenguaje, porque los judíos no buscaban entender y conocer a Dios, aunque tenían la palabra profética de Jeremías. Ellos se alababan en su propia sabiduría. No se alababan en la sabiduría de Dios, en entender y conocer la sabiduría de Dios. Ellos se alababan en su propia sabiduría. Y eso es algo que actualmente no debe suceder con la iglesia de Cristo, con la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que seguir al Cristo, oír al Cristo, entender al Cristo, conocer al Cristo, porque solamente así en algún momento podremos más bien alabarnos en algo, en entender y conocer al menos un aspecto de Dios, que es su sabiduría. Después podremos conocer la valentía y entender y conocer la valentía. Después podremos entender y conocer la riqueza. ¿Sí? La gran riqueza que existe en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 1:30 nos vuelve a decir: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjese, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo Jesús, el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu, más bien, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo. Es un espíritu que quiere operar en nosotros. Es un espíritu que debemos de buscar. Es un espíritu al que debemos llegar. Que debemos de alcanzar el Espíritu de Cristo, porque esa es la sabiduría de Dios. No hay otra manera de poder entender y conocer la sabiduría de Dios si no es por medio del Cristo. Porque el Cristo es sabiduría de Dios. Y Dios lo hizo su sabiduría. El Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, el Hijo, a Él debemos de buscar. Fíjese lo que dice 2 Corintios 10, 17 y 18. Nos dice la Escritura: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya vimos esa frase en un versículo anterior, específicamente en 1 Corintios 1:31, y esa misma frase nos lo dice 2 Corintios 10, 17, ¿sí? Pero el versículo 18 nos dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Fíjese nada más cómo la palabra de Dios fortalece lo que en otras partes está dicho. La palabra de Dios se contradice. Es una palabra perfecta. Es una palabra santa, limpia, en un solo sentido, en una sola dirección. Y ese sentido y esa dirección es hacia la vida eterna. Entonces, habíamos visto en Jeremías 9, 23 y 24 de que no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. O sea, está diciendo: no te alabes a ti mismo, ¿sí? Y fíjense cómo 2 Corintios 17, 18 nos dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, ¿sí? Sino aquel a quien Dios alaba. Entonces Dios va a mostrar nuestra calificación como en la escuela, aprobado o reprobado, de una manera, no con numeritos como los profesores, como los maestros que nos ponen 5 si reprobamos o 10 si aprobamos, ¿verdad?
o 6, como dicen por allá los niños, ¿sí? O los jóvenes, que después de 6 todo es vanidad, ¿verdad? Pero con 6 ya pruebas. El Señor no nos va a calificar aprobado o reprobado de esa manera. No. El Señor nos va a calificar y a mostrar su calificación para cada uno de nosotros, si aprobamos o no aprobamos, cuando Él mismo nos alabe o no nos alabe. Fíjese, ¿usted sabía que Dios le puede alabar? ¿Usted sabía que Dios le puede alabar? Porque la mayoría de la gente nada más cree que la alabanza es solamente del pueblo hacia Dios. La mayoría del pueblo cristiano solamente sabe que las alabanzas solamente es del pueblo hacia Dios y no de Dios a su pueblo. Pues miren, la Escritura dice que Dios también alaba a su pueblo. ¿Pero a cuál pueblo? Al pueblo que es aprobado, al pueblo que Él aprueba, al pueblo que pasa las dificultades, que pasa las pruebas, que cumple con las tareas, que cumple con los propósitos, con los votos, que tiene obediencia a Dios. Ese es el pueblo que aprueba. ¿Y por qué aprueba? Porque puede llegar o llega a entenderle y a conocerle. Por eso aprueba. Entonces, si usted y yo empezamos por entender y conocer algo de Dios, debemos de empezar por lo que Él mismo marca en Jeremías 9:23, en la sabiduría. En la sabiduría de Dios. Hace falta pueblo con sabiduría. Hace falta pueblo de Dios que entienda y conozca la sabiduría de Dios. Porque Dios puede alabarle si usted y yo aprobamos. Es maravilloso este versículo. A mí me motiva muchísimo, me llena del espíritu de gran gozo saber que Dios me puede alabar. Saber que lo que Dios le enseña a través de estos mensajes, si usted lo practica, si usted lo entiende y usted lo conoce y lo practica, usted puede ser alguien del pueblo de Dios que apruebe, que a quien Dios apruebe y a quien Dios alabe. Eso me llena de gozo saber que usted puede lograr esto a través de lo que aprende en nuestras meditaciones, en los discipulados, en los mensajes de enseñanza o predicación que tenemos por este medio. No desechen nada de la palabra de Dios, porque Dios quiere que usted apruebe. Y el día que usted sepa su calificación, aprobado o reprobado, es si Él le alaba o no le alaba. Porque déjeme decirle algo. Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, fue alabado por Dios. Y eso es muestra de que Él era aprobado. Entonces, si nosotros queremos aprobar, si nosotros queremos recibir una alabanza de parte de nuestro Dios, tenemos que aprender de aquel que ya fue aprobado, de aquel a quien Dios ya alabó y de esa manera aprobó, como aquel que buscaba la gloria del que le envió y no su propia gloria. Le voy a dar unos ejemplos. Segunda de Pedro 1:17 nos dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, ahí está la gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Dios alabando al Cristo. Dios alabando a Jesús, porque el Espíritu del Cristo, del Mesías, del ungido, la vida espiritual de Jesús, lo estaba llevando a tener una vida en sabiduría. Jesús entendía y conocía a Dios y no se alababa a sí mismo, no buscaba su propia gloria, sino la gloria del que le envió. Lucas 9:35 nos dice: y vino una voz desde la nube. ¿Qué es la nube? La gloria. Que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta es otra forma de alabanza. Esta es otra forma de alabar del Padre a su Hijo, a Jesucristo. Al Cristo, al que es sabiduría de Dios, a quien debemos de oír, como dice Lucas 9:35, a él oíd, a él oíd. Quien oye al Cristo oye la sabiduría. Quien oye al Cristo y profundiza en lo que oye del Cristo, va no solo a oír la sabiduría, sino que va a entenderla y conocerla. Eso es lo maravilloso. Por eso es algo triste. Es algo triste saber que muchos en este tiempo se han dedicado a otras cosas y ya no toman el tiempo para estar en sus discipulados, para estar en sus meditaciones. Ya no toman el tiempo. Ya no toman el tiempo para estar escuchando estas enseñanzas. Por eso es muy triste, amados hermanos, amada familia, amigos que están ahí, discípulos que continúan siendo discipulados. Y sé que también me escuchan discípulos que han dejado de ser discipulados. No están oyendo al Cristo. No están oyendo al Cristo. Y si no oímos al Cristo, menos vamos a profundizar y por lo tanto no vamos a entender ni a conocer a Dios en su sabiduría. No podemos llegar a recibir una aprobación de Dios por medio de la alabanza misma de Dios hacia su pueblo, venido directamente de sus labios, comunicado por medio de la gloria. Tanto segunda de Pedro 1:17 como Lucas 9:35, una nos dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz al Cristo. Y Lucas 9:35 nos dice: y vino una voz desde la nube es la gloria. En medio de la gloria, el Padre alabando a su Hijo. El Padre quiere alabarle a usted, tanto a los que seguimos como a los que han dejado de perseverar en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de la sabiduría de Dios. Y no solo en la búsqueda de la sabiduría de Dios, sino también en el entendimiento y conocimiento de la sabiduría de Dios. No podremos ser aprobados si continuamos sin buscar, sin entender y sin conocer la sabiduría de Dios por medio de oír al Cristo. Si usted quiere ser aprobado, usted nunca debe dejar de oír al Cristo. Y nunca debe dejar de profundizar en lo que oye del Cristo para entenderlo y conocerlo. Porque Él es aquel que por medio de su enseñanza
Él es aquel que por medio de su enseñanza podemos recibir una voz desde la misma nube, desde la misma gloria, dirigida hacia nosotros en caso de que seamos aprobados. No hay otro que nos pueda llevar a aprobar en esta vida. No hay otro. Es el Cristo. Le invito a que no se suelte de Él, a que nunca lo deje de escuchar y a que nunca deje de profundizar en su sabiduría. Y si usted que me escucha es quien lo ha dejado, le invito a que lo retome, a que lo vuelva a buscar y ya no se separe. Porque solamente va a haber una calificación. Solamente va a haber una calificación. Aprobado o reprobado. Quien recibe alabanza de Dios será aprobado. Quien no reciba alabanza de Dios será reprobado. Pongo esta palabra en su corazón a partir de este día. Y espero que el Señor cumpla con su propósito al darle a conocer este mensaje. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, gracias por esta palabra y por esta enseñanza. Sello esta palabra en el corazón de todos los que la escuchan. Y te pido que desde este momento remuevas su espíritu, Señor, para que aquellos que te han continuado buscando sigan así. Y además dediquen, Señor, su vida, su tiempo, sus recursos a entenderte y conocerte. Deseando, Señor, que esta promesa de que el aprobado será alabado por ti se cumpla en sus vidas. Y también te pido, Padre, por aquellos que te han dejado de buscar, para que anhelen esta aprobación, para que anhelen oír nuevamente al Cristo, pues lo han abandonado, lo han dejado, lo han menospreciado. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que vuelvan esos pies del error, lo vuelvan al camino de la verdad. Vuelvan al camino de la rectitud. Vuelvan a tu camino, Señor, para oírte, entenderte y conocerte. Y un día ser aprobados en la manera de como solo tú darás esa aprobación a quien se lo merezca. Gracias, Señor, porque esta palabra ha venido a traer orden a nuestra vida y a nuestra iglesia. Gracias por todo esto. Te pido que bendigas a cada hombre, mujer y familia que han escuchado este mensaje. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo grandemente a todos. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Hasta pronto.